Bueno, profesor, reciba un cordial saludo. Para este taller de segundo corte, para iniciar hemos decidido elegir las sociedades colectivas y las sociedades limitadas para el desarrollo del taller. Bueno, iniciando con nuestra exposición, vamos a empezar con las diferencias de las sociedades colectivas y las sociedades limitadas. Respecto a la responsabilidad en la sociedad colectiva, encontramos que los socios responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Y en las sociedades de responsabilidad limitada, pues los socios responden hasta el monto de su participación o aportes. De allí el origen del nombre pues, de este tipo de sociedad. También encontramos que dentro de una sociedad colectiva puede ser parte de otra sociedad comercial en virtud de lo establecido del artículo 295 del Código de Comercio. En esta clase de sociedad la ley no establece un número máximo para el número de socios, mientras que encontramos que en la sociedad de responsabilidad limitada el número máximo de socios debe ser de 25. Si se supera el máximo de socios, pues el contrato de la sociedad será nulo porque pues ya estaría, digamos, quebrantando lo que nos menciona, que son 25 socios. En la sociedad colectiva es una sociedad de tipo personalista, dedicada en nombre colectivo a la explotación de su objeto social. En sus características pues es de capital social, no existe mínimo legal, las aportaciones de los socios pueden ser económicas o pueden ser también en forma de trabajo. En la sociedad limitada, que es de sociedad mercantil con personalidad jurídica, cuyo capital está dividido pues en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones y en la que los socios no responden personalmente por las deudas sociales. También encontramos que en la sociedad colectiva todos los socios aportan por igual. En la sociedad colectiva se reparten pues, las pérdidas por igual, todo va a ser como igualitario a los socios. Y en la sociedad de responsabilidad limitada pues ya encontramos una diferencia, quien quiera aportar menos pues va a aportar menos y quien aporta más pues aporta más, al igual que las ganancias. Si yo aporto más pues las ganancias van a ser mayores y si aporto menos pues van a ser menores. Estos serían como las características pues, más predominantes de este tipo de sociedades. Continuamos con las similitudes. En las similitudes pues encontramos en relación que las personas que aportan conocimiento, trabajo en estas sociedades, a ellas pues digamos el pago digamos del trabajo que están realizando se les dará un sueldo, estas aún no van a recibir pues beneficio de las acciones o de lo que haga la sociedad en sí, sino pues ya sería como un sueldo, como aparte. En el tipo social encontramos que el tipo de socios en las sociedades limitadas y sociedades colectivas pues se denominan socios. También encontramos que en el número de accionistas una similitud de estas dos sociedades es que deben ser mínimo pues 2 personas, ¿sí? Para que se conforme la sociedad, mínimo 2. En los órganos sociales también encontramos la similitud que en las sociedades colectivas y sociedades limitadas se denomina junta de socios y representante legal. Sí, estas dos figuras pues van a tener la similitud en las sociedades. Estas serían pues las características y similitudes que encontramos en este tipo de sociedades. Muy bien. Continuando entonces ahora con las características y la constitución tanto de la empresa colectiva como la empresa limitada, tenemos en cuenta que ambas tienen ciertas características que las van a hacer muy distintas la una de la otra. En ese sentido, hacemos referencia a la sociedad colectiva, y es que en esta sociedad una de las principales características va a ser que los socios van a tener un vínculo de amistad o un vínculo familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que la conformación de la misma empresa va a estar mediada por cercanía y por confianza entre los socios, los cuales pueden ser familiares entre sí o como tal amistades en diferentes vínculos o relaciones sociales. También tenemos en cuenta que va a estar conformada por mínimo 2 personas, las cuales pueden ser socios capitalistas como socios industriales. El capitalista hace referencia a que es la persona que aporta como tal el capital, que es el dinero.
Y el socio industrial hace referencia a la persona que aporta el trabajo personalmente. Debemos tener en cuenta un punto muy importante, y es que en el artículo 294 del Código de Comercio estipula que la responsabilidad de este tipo societario va a estar conformada o se va a regir por la solidaridad e ilimitada. Entonces tenemos en cuenta que la responsabilidad va a ser solidaria e ilimitada, conforme al incumplimiento de una de las obligaciones de la sociedad como tal. También tenemos en cuenta un apartado muy importante, y es que la administración como tal de la sociedad puede estar conforme a los socios o pueden designar a un administrador para que cumpla los fines de la misma sociedad. Muy bien, entonces ahora pasando con la constitución de la empresa, tenemos dos puntos muy importantes, y es que se debe elevar una escritura pública ante una notaría para la conformación de la empresa. Siguiente a eso, debemos también tener el registro mercantil, que lo podemos hacer en Cámara de Comercio. Como le había dicho anteriormente, hay un mínimo de 2 personas o 2 socios para la conformación de la empresa, pero no se estipula un límite máximo para tener más personas. También es muy importante tener en cuenta que puede estar conformada por personas tanto naturales como jurídicas. Y un punto muy importante en la constitución de esta empresa, y lo nombran en el artículo 303 del Código de Comercio, es que aparte del nombre como tal, nombre comercial de la empresa, debemos tener en cuenta o añadirle ciertas frases que la van a hacer característica o que la van a diferenciar de otras sociedades. Con un ejemplo lo vamos a explicar, y es que tenemos una empresa llamada Lili Manufacturas y tenemos que añadirle y compañía o Lili Manufacturas e hijos o Lili Manufacturas hermanos. ¿Qué nos va a decir esto? Que estamos frente a una sociedad colectiva. Muy bien, entonces ahora siguiendo también con una parte de la sociedad limitada con referente a sus características, tenemos en cuenta la primordial y la más esencial como tal, la encontramos en el artículo 353 del Código de Comercio, y hace referencia a la responsabilidad. Entonces, en este caso, la responsabilidad de la empresa limitada, como su mismo nombre lo dice, va a estar o se va a regir por el monto o hasta el monto de los aportes de los socios. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad ante el incumplimiento de una obligación va a ser limitada. Pero también tenemos que tener en cuenta que según los estatutos se puede incrementar cierto porcentaje o un grado más de responsabilidad a cierto tipo de socios según el aporte de los mismos. Tenemos en cuenta que se puede hacer máximo hasta 25 personas o 25 socios para la conformación. Una característica fundamental y primordial es que al final del nombre comercial debe estar las siglas LTDA, que hace referencia a una sociedad limitada o a la denominación limitada. Una parte también muy importante es que cada socio tendrá tantos votos cuantas cuotas posee en la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que según el número de cuotas que yo tenga en la compañía, va a estar mediado también mi importancia en la toma de decisiones. Muy bien, entonces continuamos ahora entonces con la constitución de la empresa, y la nombra como tal en el artículo 361 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente: que se debe llevar un libro de registro de socios donde esté como tal estipulado en la Cámara de Comercio. Dicho libro deberá contener unos aspectos muy primordiales. Uno de ellos es el nombre de la empresa como el de los socios, la nacionalidad, el domicilio, el documento de identificación y el número de cuotas que cada uno de los socios posee al interior de la empresa. Es muy importante tener en cuenta esto porque, como hacíamos referencia anteriormente, la responsabilidad de la empresa va a estar conforme al número de aportes o de cuotas partes que los socios tengan en la misma. Para finalizar en este apartado y para tener una conclusión o una perspectiva muy general de cada una de las sociedades, tenemos lo siguiente:
que en la sociedad colectiva los socios, es una parte muy esencial, es que los socios necesitan la autorización expresa de los demás socios conformantes de la empresa para tener en cuenta temas de administración, y una parte también fundamental es que ninguno de los socios puede explotar la misma clase de negocios que efectúa la empresa colectiva. Y con referente a una conclusión o un apartado muy específico y muy importante en la sociedad limitada, es que la cesión de cuotas en la sociedad posee o los socios van a poseer esa relación de prelación al momento de ceder las cuotas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden como tal llegar a ofertarse al mercado sin antes haber ofertado estas cuotas a la prelación que tienen los socios sobre la misma. Muchas gracias. Cordial saludo. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la disolución de las sociedades colectivas y la disolución de las sociedades limitadas. El Código de Comercio en su artículo 319 nos trae algunas causales para la disolución de la sociedad colectiva. La primera causal es por muerte de alguno de los socios, si no se hubiese estipulado su continuación con uno o más de los herederos o con los socios que queden en la sociedad. La segunda causal es cuando a alguno de los socios le sobrevenga alguna incapacidad, a menos que se convenga que la sociedad continúe con los demás o que acepten que los derechos del incapaz sean ejercidos por su representante. La tercera causal es porque alguno de los socios se declare en quiebra. Si los demás no adquieren su interés social, es decir, su parte en la sociedad, o no aceptan la cesión a un extraño, que su parte de la sociedad se le ceda a un extraño, entonces una vez requeridos por el síndico de la quiebra, dentro de los 30 días siguientes, entonces se puede llevar a cabo la disolución de la sociedad. La cuarta causal es porque se haya tenido que hacer una enajenación, es decir, una enajenación forzada del interés de alguno de los socios en favor de algún extraño. Entonces, por esta causal, si los demás asociados no están de acuerdo, entonces se puede disolver dentro de los 30 días siguientes a continuar la sociedad con el adquiriente. Y la quinta causal, de la cual nos habla el artículo 319, es por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios. Si los demás no adquieren su interés en la sociedad o no aceptan la cesión a un tercero, entonces también se podrá disolver la sociedad. Adicional a las causales que nos trae el artículo 319, entonces encontramos en el mismo Código de Comercio el artículo 218, que nos habla de unas causales generales para la disolución de cualquier sociedad. Por lo tanto, estas aplican a la sociedad limitada. Entonces, la sociedad comercial se disolverá por lo siguiente. Primero, porque se haya vencido el término de la duración del contrato, es decir, que se estipuló una fecha para la duración de la sociedad y en cuanto esta fecha caduque, entonces se disolverá la sociedad, a menos de que éste sea prorrogado válidamente antes de su expiración. La segunda causal es porque haya una imposibilidad de desarrollar la empresa social o por la terminación de la misma, es decir, que se extinga la cosa o las cosas por cuya explotación se constituye el objeto de la sociedad. Y la tercera causal es porque se reduzca el número de asociados a un número menor de asociados que sea requerido por la ley para su formación o para el funcionamiento de dicha sociedad, o por aumento, es decir, que exceda el límite máximo fijado por la ley. La cuarta causal es porque la sociedad se declare en quiebra. La quinta causal es por las causales que expresa y claramente se estipulan en el contrato. Es decir, en la formación del contrato, los socios pudieron haber estipulado una causal externa que no se prevé en la ley, sino que es de voluntad de ellos para que se disuelva la sociedad. La sexta causal es que se disuelva la sociedad por voluntad de los asociados conforme a las leyes y al contrato social que se haya estipulado. La séptima
es por decisión de una autoridad competente en los casos expresamente previstos por la ley, y la octava y última causal es por las demás causales establecidas en las leyes en relación con todas o algunas de las formas de sociedad que regula este código. Esto es todo, muchísimas gracias.